Bienvenida al podcast Arraigada a Cristo. Soy Marlyn Donaire y te doy la bienvenida a un espacio para mujeres que, así como yo, desean crecer en la palabra de Dios y vivir firmes en medio de un mundo inestable. Acompáñame hoy en este episodio y recuerda, una fe superficial se marchita, pero una fe arraigada en Cristo permanece para siempre. Hoy muchos dicen tener fe, pero la pregunta es, ¿fe en qué o fe en quién? No toda fe salva y no toda fe permanece. Muchas veces confundimos la fe con optimismo, con emoción o con el deseo de que todo nos salga bien. Pero la fe que el Espíritu Santo produce es una fe que nace en la gracia y crece en la prueba. Es la fe que no se apaga aunque parezca que Dios guardara silencio. Solo la fe que el Espíritu Santo produce en un corazón regenerado puede perseverar hasta el final. En este episodio hablaremos de esa fe, la fe que no busca resultado, sino obediencia. La fe que permanece porque su raíz no está en tu fuerza, sino en la fidelidad de Cristo. Quédate hasta el final porque hoy vamos a descubrir por qué la verdadera fe no se apaga, aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Cuando Pablo menciona la fe en Gálatas 5:22, no solo significa creer, sino también ser fiel, confiable y constante. Es decir, la fe como fruto del Espíritu no es solamente la que nos salva, sino también la fe que nos sostiene cada día. No se trata de un acto momentáneo de creer en Cristo, sino de una vida entera marcada por la confianza continua en Dios y por la fidelidad de su palabra. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no depende de emociones ni circunstancias. Su base está en el carácter inmutable de Dios. Abraham creyó cuando todo parecía imposible. Su cuerpo y el de Sara ya no tenían fuerza para concebir, pero confió en lo que Dios había dicho. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así es la fe que el Espíritu produce. Una fe que nace de Dios, la siembra en nuestros corazones, la sostiene y la hace crecer. Para entender la fe verdadera, primero debemos desenmascarar las falsas ideas de fe que el mundo ha fabricado. Constantemente escuchamos a las personas hablar de fe, pero muy poco de en quién depositan esa fe que profesan. Hoy el mundo habla de creer en ti misma, confiar en el universo o atraer lo positivo a tu vida, pero todo eso no es fe en Dios. Es autoidolatría disfrazada de espiritualidad. Es una fe centrada en el yo, donde Dios se convierte en un medio para alcanzar deseos personales. Es una fe que busca resultados, mas no obediencia. Y tristemente muchas veces esa misma idea se ha infiltrado en la iglesia. Se predica sobre una fe que exige cosas a Dios, que intenta manipularlo con decretos y que lo mide según cuántas bendiciones materiales produce. Pero esa no es la fe que enseña la Biblia. La fe bíblica no busca controlar a Dios, sino someterse a Él. La fe bíblica no dice yo declaro o yo decreto, sino hágase tu voluntad. Santiago 2:19 nos confronta y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, no basta con creer que Dios existe. La fe verdadera confía, se rinde y obedece. Es una fe que produce transformación y no solo emoción. Así que antes de decir tengo fe, debemos ser humildes y preguntarnos, ¿tengo la fe que el Espíritu produce o solo la fe que el mundo me enseñó? Porque solo la fe que nace del Espíritu permanece cuando todo lo demás se derrumba. Y esa fe verdadera, la que proviene de Dios,
no solo se demuestra con palabras, sino con perseverancia en medio de la prueba. Cuando todo está bien, es fácil decir confío en Dios, pero el fruto real de la fe se manifiesta cuando Dios guarda silencio. Santiago 1:3 dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no destruyen la fe, sino que la purifican. Pedro creyó en Jesús, pero su fe fue probada cuando lo negó. Sin embargo, Cristo le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:32. Así obra el Espíritu, sosteniendo la fe de los hijos de Dios, incluso cuando caen. Y si hoy te sientes débil, recuerda esto. Tu fe no se sostiene por tu fuerza, sino por la fidelidad de Cristo. La raíz de la palabra fe y fidelidad es la misma. Una mujer llena del Espíritu Santo no solo dice yo creo, sino que permanece fiel cuando nadie la ve, obedece cuando nadie la aplaude y sigue orando fervientemente aun cuando parece que nada cambia. Tito 2:10 nos dice que debemos adornar la doctrina de Dios en todo. Eso significa que nuestra manera de vivir debe reflejar la confianza que tenemos en Dios. Querida hermana, recuerda que la fidelidad en lo pequeño o en lo oculto y en lo cotidiano es la evidencia de una fe genuina y madura. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo no solo es el iniciador de nuestra fe, sino también quien la lleva a su cumplimiento. Él no solo nos dio la capacidad de creer, Él mismo vivió la fe perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos el ejemplo supremo de confianza en el Padre. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fe perfecta, una confianza que se somete. En la cruz, cuando todo parecía perdido, cuando el cielo se oscureció y el Padre guardó silencio, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Fue fe en su máxima expresión. Jesús confió plenamente, incluso cuando experimentó el abandono por causa de nuestro pecado. ¿Puedes ver lo glorioso de esto? La fe que tú y yo necesitamos cada día ya fue vivida por Cristo perfectamente en nuestro lugar. Él fue fiel donde tú y yo hemos sido infieles. Él creyó y obedeció perfectamente donde nosotras dudamos y caímos. Cuando tu fe flaquee, no mires tu debilidad, mira a Cristo. Él no solo te llama a creer, Él intercede por ti para que tu fe no falte. Como Pedro, Él ora por ti, te levanta y te restaura. Él comenzó la obra en ti y la terminará. Filipenses 1:6. Por eso tu fe no depende de tus fuerzas, sino de su fidelidad. La fe cristiana no consiste en cuánto puedes creer, sino en quién es digno de ser creído. Cristo es el fundamento, el ejemplo, la meta, el sostén de nuestra fe. Y cuando el Espíritu Santo nos hace mirar hacia Él, nuestra fe crece, porque ya no se apoya en nosotras mismas ni en el sistema, sino en aquel que nunca falla. El fruto de la fe se reconoce no por palabras, sino por perseverancia, no por emociones pasajeras, sino por la firmeza de un corazón que sigue creyendo, incluso cuando el viento sopla fuerte. Recuerda, la fe no elimina dudas, pero las somete al señorío de Cristo. Y esa fe solo puede producirle al Espíritu Santo por un corazón que ha sido regenerado por la gracia. Si hoy tu fe está débil, recuerda esto. El mismo Cristo que comenzó su obra en ti, la perfeccionará. Y Él es autor y consumador de nuestra fe. Mi oración por ti hoy es que el Señor fortalezca tu fe,
Que no pongas tu confianza en lo que ves, sino en aquel que nunca cambia. Oro para que aun cuando sientas que tu fe se apaga, recuerdes que Cristo no ha soltado tu mano, que su fidelidad te sostenga cuando tus fuerzas se agoten y su palabra sea tu ancla cuando todo a tu alrededor parezca inestable. Que el Espíritu Santo renueve en ti una fe viva, una fe que obedece cuando no entiende, que adora cuando duele y persevera cuando todo parece oscuro. Que tu mirada se quede en Él, que levante la mirada hacia Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. En el próximo episodio hablaremos sobre la mansedumbre. Veremos cómo el Espíritu Santo transforma un corazón impulsivo en un corazón apacible, moldeado por Cristo. No te lo pierdas porque entenderás que la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Gracias por escuchar este episodio. Si ha sido de edificación para ti, no olvides compartirlo y que pueda ser de edificación para alguien más. Recuerda, no estamos aquí para ser mujeres fuertes en nosotras mismas, sino mujeres firmes en la fe, arraigadas a Cristo. Bendiciones. Te espero en el próximo episodio de Arraigada a Cristo.